Claro que sí. Mira, hablábamos, me gustaría que dieras de nueva cuenta el inicio para que te escuches desde la frase que habías escuchado desde la psicología social, que se me hace muy interesante poder compartirla con las personas que nos acompañan en estos momentos. Sí, y sí, decía que hace mucho escuché una frase que yo utilizaba en una clase de psicología social y dice, todos somos como todos, como algunos y como nadie. Y hay eventos individuales per se que afectan a cada individuo porque somos únicos, irrepetibles. Roger decía, somos únicos, irrepetibles, insustituibles. Pero luego hay otros eventos que son como algunos, que son los eventos de una comunidad, de ciertos de cercanía social, de los familiares, de los amigos, pero luego hay eventos en los que somos como todos, y la pandemia me parece que justo eso cobró una dimensión universal, y es un evento que nos ha puesto de cabeza y nos ha dado la oportunidad también de estar aquí como estamos, porque somos como todos. Y también comentaba que en este como todos, como algunos y como nadie, es justamente los procesos de psicoterapia, los procesos de acompañamiento emocional, de inteligencia emocional, de desarrollo humano, que cobran un sentido muy especial. Decía que así como hay una línea COVID para hablar de casos de datos de COVID, de la enfermedad, hay una línea igual de importante para atender todo tipo de asuntos esenciales. Y la buena noticia es que los procesos de psicoterapia, los procesos de salud mental son hoy, más que nunca, procesos esenciales en el acompañamiento, en el tratamiento. Sí, Ceci, así es, y es algo que tú y yo lo hemos podido ver en esto que nos dedicamos al campo de la psicoterapia, que se hace indispensable. Por ejemplo, está ya lo que son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Precisamente para gente que va a tener un proceso un poco más difícil por la situación emocional en la que se encuentra. Entonces, por eso es tan importante el día de hoy estar compartiendo con todas las personas de este Facebook Live, es precisamente la importancia del acompañamiento humano. Cuando platicamos, conversamos tanto juntas de qué tema pudiéramos abordar y tú me propusiste, juntos nos acompañamos. Y a mí eso me pareció genial porque es precisamente eso lo que estamos necesitando en esta comunidad, en estos momentos de nuestra vida, ¿no? Sí, así como hemos escuchado que el pico, por lo menos el pico de la pandemia está esperándose en unos días más, yo considero que los procesos de daño, los procesos emocionales de la pandemia están por venir. Yo considero que estamos en un tiempo de impasse. Impasse significa como a la mitad. Es como ante un accidente automovilístico, los primeros momentos, los seres humanos, los mamíferos humanos, tenemos procesos de adaptación. Y en el primer momento pareciera que no hay todavía el trauma, pareciera que no hay todavía el daño, pero esto se va haciendo evidente conforme pasen las horas y los días, y luego es cuando caemos en cuenta del daño. Yo creo que todavía no podemos recargarnos completamente porque hay una alarma biológica, psicológica, que está activada en nosotros. Además, ¿qué hacemos si estamos todos recluidos? Pero creo que vienen tiempos difíciles, esenciales, donde tendremos que hacer procesos completos. Y decía acompañar. ¿Qué es acompañar? Esa parte me gusta porque me parece muy linda. Acompañar viene de un prefijo que es las 3 primeras letras, com. Pero fíjense qué bonito, acompañarse, com significa al mismo tiempo que, compadre, al mismo tiempo que los papás, compañía, al mismo tiempo que, compadrazgo. Pero luego la última parte, panio, significa pan. Entonces, acompañarnos es cuando 2 o más personas nos encontramos juntos compartiendo el pan. Y si compartimos el pan, también podemos compartir la vida, podemos compartir los afectos,
Podemos compartir el dolor, el miedo de este momento y podemos compartir todo este mundo interior que estamos viviendo en este momento. Por eso es que más que nunca, repito, los procesos de caminar junto con, de estar junto con compartiendo el pan, esto que nos nutre, tiene un sentido importante. Esto que estamos haciendo con tus alumnos, con tu equipo, estamos haciendo con mi equipo, con mis alumnos, mis amigos, estamos caminando junto con. Entonces, la palabra compañía, compañero, cobra un sentido diferente. Así es. Y es un sentido diferente en estos momentos, como lo mencionabas, pero tan indispensable, Ceci, de cómo puedo yo acompañar a otros. Anteriormente compartía precisamente el hecho de que podemos estar viviendo solos, pero no necesariamente estamos solos. Ahorita yo pienso en mi papá, por ejemplo. Mi papá desde finales de marzo, él se fue y se guardó, decidió afortunadamente ya no estar. Él atiende un taller, una llantera. Entonces dice, hija, yo no quiero exponerme ya por su edad, y fue y se recluyó en su hogar, afortunadamente. Pero me comentaba, y yo me fascino, porque dice que ahora está más contento porque todos le estamos llamando. Todos nosotros, sus hijos, somos 5 hijos. Entonces todos estamos al pendiente de él, y es una manera de acompañarlo diferente. Y eso yo creo es lo que estamos necesitando con toda nuestra familia. No sé qué opines, Ceci. Sí, porque lo que me platicas que está haciendo tu papá, entonces es exactamente lo que entendemos como el preámbulo del acompañamiento, el preámbulo del que acompaña y que se deja acompañar. Entonces hay un elemento muy importante, primero básico, de acompañarse a sí mismo. Suena un poco como a psicología de sí, tú contigo y tú solito y respira. No, es mucho más profundo, porque tendría que haber un abrazarte a ti mismo, escucharme primero a mí mismo, caminar junto conmigo mismo. Compartir el pan es compartir lo que me nutre. Hay una palabra, otra palabra que yo escuché cuando yo era muy jovencita y me pareció como en este contexto un sentido un poco cuestionable, y significa es la palabra disfrutar. Yo tenía la idea que disfrutar siempre era yupi, yupi, somos felices. No, y disfrutar es sacar el fruto. Y lo que tú nos compartes que tu papá hizo primero es sacar el fruto y dijo, yo conmigo, fíjate qué bonito. Lo que tu papá hizo entonces es escucharse a sí mismo en este mundo interior, recluirse en un espacio que es bueno para él, y estar listo para que otros lo acompañen. Muchas rutinas orientales, pero Wilhelm Reich llamaba a esto observación silenciosa. Significa que tu papá tuvo que estar primero en contacto consigo mismo, escuchó las noticias, se preguntó a sí mismo, seguramente le dio preocupación, susto y le dio inquietud, y decidió escucharse, acompañarse. Y entonces el mundo interior desarrollado, también hemos escuchado en las conferencias que si tú tienes factores de comorbilidad, si alguien tiene factores de comorbilidad, lo vuelve vulnerable. La gente de la tercera edad somos vulnerables. Sí, claro. Pero no solamente son vulnerables los que tenemos factores de comorbilidad. Hipertensión, diabetes, tercera edad. También es la falta de una vida interior y la falta de la capacidad de mirarse a sí mismos. Tu papá lo hizo. Yo quiero estar conmigo. Y la respuesta es que ustedes lo acompañan. Entonces, lo primero que se necesita sería, suena sencillo, pero es muy complicado porque surgen los fantasmas. Porque surgen los miedos que hacen que siempre andemos corriendo, y entonces por eso es que estamos en proceso de mucha dificultad, porque entonces esa observación silenciosa puede ser encontrar mucho miedo, encontrarnos con los fantasmas de lo que hemos estado huyendo. Así es, fíjate, esto que señalas de encontrarnos con los fantasmas de los que estamos huyendo.
cuánto de nosotros, en realidad en muchas ocasiones, precisamente tratamos de huir de lo que estamos sintiendo o nos enfrentamos a ello porque no queda de otra. Y creo que la gente que de repente no se atreve a verse a sí misma es a quien más trabajo le puede estar costando este aislamiento, ¿no? Esa por la dificultad precisamente de ver hacia adentro. Leía, veía yo, pues ya ves que hay mucha información en las redes de que se dice, si esa persona no te llamó, no te escribió, no te contestó, olvídate de ella. No, quizá hay que entender que las demás personas están pasando por su propio proceso personal de adaptarse a esta situación de cuarentena. Es que todos nos convertimos en vulnerables, Sí, no sí, solo los sí. que tienen hipertensión alta, porque Julio Cortázar, ese escritor argentino, decía, todos tenemos 8 años, porque además del miedo a la pandemia, además del miedo al contagio, además del miedo a tocar, a besarnos, a estar cerca, además del miedo de darnos besos, además del miedo de la proximidad, surgen los fantasmas. Y Julio Cortázar dijo, todos tenemos 8 años. Entonces, somos vulnerables porque además se despiertan las historias de nuestra infancia. Al fin y al cabo, todos tenemos 8 años. Y si además de la pandemia, el miedo, el contagio, la crisis social, la crisis económica, surgen con que esos miedos de esos niños, esa niña asustada, abandonada, regañada, exigida, entonces aparece, por eso considero que todos somos vulnerables, física y emocionalmente. Como dices, si todos somos vulnerables física y emocionalmente, aparece ese niño interior que todos llevamos dentro del campo de las neurociencias y de la inteligencia emocional. Solemos decir que se activa nuestra amígdala, que es la que en nuestro cerebro, que es la que detecta el temor, el miedo, la ansiedad, detecta también, se activa ante la agresión. Entonces, pareciera ser que en estos momentos muchos de nosotros tenemos nuestra amígdala hiperactivada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para tratar de disminuir un poquito esa ansiedad? Pues en primera tomar conciencia de ello, ¿no? Quizá en rato sería disminuirla o a veces darle la cara y aceptarla, porque la siguiente parte del proceso sería una vez que hay una vida interior, como tu papá se escucha, yo quiero estar, quiero tratar, o sea, que es consecuente con lo que le pasa. Otro elemento muy importante en el acompañamiento es la palabra, el lenguaje. Y en terapia gestal, pues somos expertos en el trabajo del lenguaje, los terapeutas, qué, quién, dónde, cómo, de qué manera, el reflejo, el acompañamiento. Y por eso es que las redes sociales son posibles dar también acompañamiento emocional, porque el uso del lenguaje y los micromovimientos y el acompañar a través de la palabra, porque cuando yo busco a alguien para compartir, caminar con y hablar, no solo narro, porque la palabra en el proceso de acompañamiento, los mejores amigos, los mejores compañeros, un buen psicoterapeuta, no solamente escucha una narración. Puede ser que al principio yo duro 3 días, 4, no salgo más que por víveres, pero lo interesante del lenguaje es que el lenguaje evoca, igual evocar, llamar. El lenguaje trae al mundo interior. Porque entonces cuando se usa el lenguaje, cuando yo hablo contigo, tú hablas conmigo, entonces hay una frase, otra frase aquí, entonces yo tengo a alguien a quien contarle. Sí. Y quiero poner ahorita la énfasis en la palabra contarle. Y luego alguien me tiene a mí para contarme. Y la palabra contar, entonces, es que la palabra no solamente narra. 3 días, estamos como en un trance onírico. Yo normalmente escribo un diario, los que me conocen saben, yo escribo un diario, pero escribo mi agenda. Y tengo agendas de toda mi vida. Ahora que he estado en mi casa, he tenido agendas desde los 80, desde 80, 70 y tantos. Y esta época es interesante porque tengo todas las agendas y el día que empezó la contingencia, que decidimos cerrar las instalaciones de SAPSI, yo no he vuelto a escribir una palabra.
Y creo que esta vulnerabilidad nos hace que estemos como en un trance onírico. Si has escuchado, Betty, cuando él dice, no tengo idea de cuántos días han pasado? Claro que sí, yo misma lo he vivido. No tengo idea de cuántos días han pasado. Porque entonces es el mundo emocional, el mundo que evoca a la niña de 8 años y el que evoca aquí y ahora todo esto que está pasando. Pero luego la palabra no solamente evoca mi mundo interior, evoca tu mundo interior. La palabra también nos implica. O sea, cuando hablamos, nos comprometemos y por eso algunas de las veces la pensamos mucho en comentar o compartir algo. Porque una palabra dicha compromete. Compromete. O sea, me comprometo en mi mundo interior. Acuérdense entonces que acompañar es caminar junto con y compartimos el pan. Pero luego la última, creo que el último elemento, no el último, bueno, otro, el tercero, es que la palabra dicha nos transforma. Betty. Sí, claro. Nos transforma y entonces no es lo mismo, no soy la misma antes de decirte que yo no he escrito nada en mi agenda. Evoca una emoción. Claro que sí. Creo que siguen sin escucharme. Mira, parece que sí, pero lo que estoy haciendo, Ceci, es grabando esta charla que tenemos para luego compartirla a las personas que nos han estado acompañando. Y luego hacemos una segunda ya con varias pruebas. Una segunda ya, yo creo ya con los audífonos y el micrófono. La próxima me comprometo a tener una diademita. Sí, yo también. Pero mira, lo estamos grabando. Lo estamos grabando para poder, espero que funcione, para poder subirlo y que toda la gente que atentamente nos ha estado viendo pueda escuchar. Gracias. Pues porque esto que estás diciendo para mí resulta trascendente y quiero que los demás también lo escuchen, cómo la palabra nos compromete, nos determina, nos transforma. Nos transforma. Una de las áreas de la inteligencia emocional, Ceci, es precisamente esto, tener esa capacidad de que cada uno de nosotros, al momento de estar sintiendo alguna sensación relacionada con nuestras emociones, seamos capaces de poder ponerle nombre a eso que estamos sintiendo. Etiquetarlo, porque etiquetar la emoción también nos ayuda a disminuir la intensidad de la emoción, nos ayuda a clarificar, a entender qué es lo que estoy sintiendo y me ayuda a comprenderme, que a fin de cuentas es parte de eso que estás diciendo, de la importancia de la palabra, cómo a través de la palabra yo me escucho, me entiendo, me comprometo, me transformo al momento de poder escucharme de una manera diferente. Y se me hace muy interesante esto que mencionas, que a partir de que en esta contingencia, tú que has estado acostumbrada a escribir, a llevar tus agendas, tu diario, al momento de cerrar SAPSI, que es un centro de atención psicológica, un servicio de atención psicológica que afortunadamente presta Ceci en su comunidad allá en Guadalajara, Ceci menciona que dejó de escribir y eso a mí se me hace bien interesante, ¿no? Cómo de alguna manera callo esto que yo estoy viviendo, más cómo puedo compartirlo posteriormente, Ceci. Sí, porque decíamos que es un trance, porque somos vulnerables, las situaciones externas, más las edades y los fantasmas que vivimos en nuestra infancia. Y luego entonces hay un koan. Un koan es una pregunta que las doctrinas orientales hacen a sus como Nasruddin, como a sus alumnos, a sus discípulos. Entonces, eso es bien interesante. A ver, ¿qué diferencia hay entre una gallina y un cerdo en los huevos con tocino? ¿Qué diferencia hay entre una gallina y un cerdo al preparar? No es un doble sentido, ni nada, ni es capciosa. Nos preparamos huevito con tocino. ¿Qué diferencia hay entre
la gallina y el cerdo. Bueno, si estuviéramos en una sesión de terapia, estuviéramos aquí tomando un café, le daríamos un tiempo porque un koan, una pregunta existencial, espiritual, tiene como objetivo que no te lo diga nadie, ni el maestro, ni el amigo, ni la comadre. No, ni el compadre, ni el compañero, que venga porque son puertas que se abren desde dentro, pero como estamos en esta situación vulnerable, lo vamos a entender. Fíjense qué interesante. En los huevos con tocino, la gallina, en los huevos con tocino, la gallina se involucra y el cerdo se compromete. O sea, uno se involucra sí. Porque no es cierto, perdón. En los huevos con tocino, la gallina participa. Ok. El cerdo se involucra. La gallina participa. Sí. Y el cerdo se involucra. Bueno, es un koan. Es una pregunta espiritual existencial. Y nosotros cuando compartimos esta vida interior, cuando evocamos la emoción, cuando nos implicamos, cuando nos transformamos, nosotros no solo participamos como narramos que hoy hay tantos muertos, que mañana hay hospitales convertidos, que en un mes y medio va a empezar el proceso de reconexión social y económico. Eso es la narración. Pero cuando yo platico que durante mes y medio no he puesto una palabra y que es como un trance hipnótico, porque he tenido sueños, has tenido sueños, porque hay quien no puede dormir, porque hay quien tiene crisis de ansiedad, porque hay quien está comiendo más. Entonces quiere decir que nosotros no estamos participando, estamos comprometidos, porque aquí el cerdo da su vida y nosotros estamos dando nuestra vida. Ese es el proceso del acompañamiento, caminar a través de la palabra compartida con el otro que camina conmigo. Así es, Ceci. Qué importante esta cuestión que estás señalando, cómo cada uno de nosotros nos podemos involucrar, ¿no? De involucrar, comprometernos con este koan que nos compartes, de qué participación o qué es lo que hace la gallina y el cerdo en los huevos con tocino, ¿no? Porque creo que todos de alguna manera en esta situación de pandemia estamos involucrados y lo hemos vivido de una manera diferente. Cada quien desde su propia perspectiva, cada quien de su lugar de interpretación, como se diría en hermenéutica, ¿no? Desde nuestra propia postura interpretativa de cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos afrontando, sobre todo cada uno de nosotros, y qué nos va a implicar, qué nos implica a cada uno de nosotros. Hay quienes estamos recluidos, y yo estoy recluida porque mi hija me dice, mamá, por favor no salgas. Bueno, hija, está bien, porque ella está preocupada de que yo me enferme, ¿sí? Y no es lo mismo decir recluida que cuidadosa. Exacto. No es lo mismo decir aislada que responsable, consciente. Entonces, es el valor de la palabra. Esto que estás diciendo, no es lo mismo decir recluida que cuidadosa. No, aislada que responsable. Responsable, viviendo mi mundo interior como tu papá, en una observación silenciosa de mis fantasmas. En una observación silenciosa de mis miedos, en una observación silenciosa de mi realidad. De mi realidad, esa observación silenciosa, ¿cómo la voy a interpretar? ¿Cómo la voy a realidad? Porque esto puede ser lo peor que me pueda haber sucedido, o lo puedo ver como un área de oportunidad para crecer, para encontrarme. Nos quejamos una gran mayor parte del tiempo antes de esta contingencia de salud de que no tenemos tiempo para hacer las cosas. Es que yo leyera más si tuviera tiempo, no, yo hiciera jardinería si tuviera tiempo.
Y realmente ahorita estamos teniendo mucho tiempo siendo responsables y guardándonos en casa, y me pregunto yo, ¿quiénes realmente se han dedicado a esos hobbies para poder enfrentarse a sí mismos desde dentro? Ceci, que eso es tan importante. Sí, porque podemos orar, podemos leer, podemos cocinar, podemos dormir, hacer jardinería, limpiar la casa, y también podemos y necesitamos cruzar por los desiertos de nuestras vidas. Tampoco es posible pensar que todo en el confinamiento, en el aislamiento, todo durante la época de la cuarentena, todo tiene que ser un espacio agradable. También cruzar por los desiertos de nuestra vida es necesario, porque Para seguimos teniendo poder 8 años y porque sí, nuestra vida está en peligro. Y porque de pronto, como todas las tragedias, como todas las catástrofes, no nos dieron a elegir. Si bien es cierto, es algo sorpresivo, nosotros necesitamos asumirlo de manera responsable, porque luego ahí así cubre es. una parte muy importante, entonces la red de apoyo. Ya, estoy conmigo, tengo una observación silenciosa, tengo una capacidad de mirar tu papá como tu papá, su espacio interior, su espacio físico, pero luego también automáticamente ustedes andan al pendiente. Entonces, todos Sí, sabemos en psicología, en psicoterapia, en los procesos de intento de suicidio, lo que hace el fármaco y lo que hace la red de apoyo. Es tan importante, bueno, es diferente, no sé si es más o es menos, es muy importante la red de apoyo, porque esa es la línea de vida, como los alpinistas, que sí. alguien tira y tú te agarras, yo me agarro. Entonces, hace un momento yo decía que la palabra es tengo a alguien a quien contarle. Y ahora tengo a alguien a quien contarle, pero ahora pongo énfasis en la palabra alguien. Yo tengo a alguien Sí, a quien contarle. eso, Tú fíjate, tienes a alguien, me sí, por eso tienes a yo mí. agradezco mucho, Ceci, que mi hermana, mi hija, mis sobrinas estén aquí conmigo, porque tengo alguien con quien compartir, con quien me acompaño, a quien contarle todo este proceso que estamos viviendo, porque no solamente, tú entenderás, no solamente es la contingencia de salud, No, responsabilidades que conllevan nuestra vida, las responsabilidades desde el ámbito laboral, profesional, todo lo que nos dedicamos y que ha dado un giro enorme, simple y sencillamente lo que están viviendo los maestros, de que antes estaban presencial o estábamos de manera presencial, y hoy esta contingencia nos ayuda a aprender a trabajar de una manera diferente, aunque no tengamos las habilidades de, por ejemplo, estar conectados ahorita, que tuvimos este problema técnico, pero vamos a tratar de solucionarlo en un futuro, porque me encantaría que nos comprometiéramos a hacer otro claro que pequeño sí. live, porque creo que es compartir lo que cada uno de nosotros ha vivido y lo que podemos compartir con otras personas para que no se sientan solas, sino que a través de nosotros puedan sentirse acompañados tanto allá en tu instituto, a través de tu servicio de atención psicológica que resulta indispensable para apoyar a la gente que realmente está necesitada. De alguna manera, creo, yo me considero afortunada de poder ir hacia adelante, pero hay otra gente a quien, como dices tú, podemos tender la mano para apoyarla, como Mm, extender, es un aquí estoy, podemos compartir, podemos claro. hablar, podemos, dime qué es lo que sientes, qué es lo que te angustia, si estás enojado, se vale que estés enojado, estás triste, se vale, date la oportunidad de sentir, pero por cierto momento, y ahora, ¿qué es lo que decides hacer? ¿Qué interpretación le vas a dar a estas situaciones que estamos viviendo para sacarlo mejor? No pensar solamente en lo malo, sino para qué me está sirviendo esta situación que estoy viviendo. Sí, entonces ahora en este momento que estamos hablando de la red de apoyo, de contención, entonces alguien a quien contarle.
Entonces, recordarles a los pacientes, a los alumnos, que aquí estamos. Y que aquí Claro, estamos y que estamos para escuchar, basta una llamada, un mensajito, porque estamos tocando un tema vital que muchas voces, los médicos, los sociólogos, los filósofos, los artistas, muchos, los maestros, los psicoterapeutas, estamos señalando, y es el valor de la solidaridad. Y cuando yo sí, estaba pensando en la red de apoyo y lo que ha hecho esto, me encontré con un texto muy pequeñito de Margaret Mead. Margaret Mead, antropóloga, esposa de Gregory Bateson. sí, sí lo ubico. Ajá. Entonces, un texto muy pequeñito. Un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead que cuál consideraba que fue la primer señal de civilización humana. ¿Cuál era la primer señal más grande de que el mundo estaba, de la condición humana, que los seres humanos estábamos civilizados? El estudiante esperaba una respuesta tipo, pues una lanza, una arma, una vasija, una red para pescar, vasijas para cocinar el fuego. Pensó que Margaret Mead diría esto, pero no. La doctora Mead dijo que la primera señal de civilización fue el hallazgo de un fémur que había sido fracturado y después sanado. Okay. La doctora entonces dijo, en la condición humana animal, los mamíferos humanos, no podemos, tú no puedes correr del peligro, tú no puedes correr el peligro de tener una fractura, porque eso te va a costar la vida. La vida en esos Mead momentos, ¿no? dijo, no puedes correr ese peligro. Un fémur que estuvo roto y fue sanado, significa que alguien se quedó un tiempo para atenderte. Atender a esa persona lastimada, limpió su herida, la llevó a un lugar seguro, le dio de comer y beber y estuvo a su lado durante su recuperación. Ayudar a alguien en momentos difíciles o cuando lo necesita es cuando inicia la civilización, dijo la doctora Mead. Entonces, somos civilizados y mostramos lo mejor de nuestra humanidad cuando servimos al prójimo. Y mira quién lo dijo, la antropóloga. Entonces, la primera señal de civilización fue un fémur que fue fracturado, fue cuidado, fue atendido, fue contenido. Ese fue el dato más alto de que los seres vivos, los seres humanos estamos civilizados. Y creo que está hermoso, Ceci, creo que esta señal de civilización se sigue dando en nuestros días. Esa capacidad que podemos tener cada uno de nosotros, que puedo tener yo, de acompañar amorosamente a alguien cuando se encuentra fracturado, cuando se siente mal, cuando ha sido dañado, esa capacidad amorosa de cuidar, de atender, de alimentar, hasta que tú sanes, creo que es la esencia del acompañamiento desde una perspectiva psicológica. Sí, entonces aquí el valor del apoyo mutuo, el valor de la solidaridad, sí, el valor de la fraternidad, de la lealtad. Entonces acompañarnos es tener fe, tener esperanza, sí, en que podemos compartir el pan con los pacientes, con los hermanos, con la familia, y que alguien puede compartir y caminar junto conmigo. Así es, sí. Y recuerdo precisamente con estudios científicos que se han demostrado que, por ejemplo, para muchos pacientes que sufren de gran dolor, lo que más los alivia en muchas ocasiones no necesariamente es el fármaco, sino sentirse acompañados por alguien que les ama. Y me remonto simple y sencillamente a la vivencia que yo viví con mi esposo cuando él estaba enfermo, de que a él lo que más le calmaba cualquier dolor y angustia era que yo estuviera con él y lo estuviera, decía él, sobando, sóbame, acompáñame. Y no era tanto el medicamento que afortunadamente había para calmar su dolor, sino ese acompañamiento que yo tuve la enorme fortuna y siempre voy a estar agradecida de haber
estado a su lado para brindarles ese cuidado amoroso. Y se me hace Y muy entonces, bonito. sí, sí, Betty, y la invitación es buscar a alguien para contar lo que me pasa. La Buscar a alguien invitación para es que contar busques lo a que le alguien, pasa, claro. yo buscar a alguien para contar lo que me pasa. Y que tú Sí. busques a alguien para contar lo que te pasa. Y esta invitación yo la hago extensiva a quien nos escucha, Claro. a quien nos sigue, a quien nos dedicó este tiempo, este rato, nos dedicó este tiempo para compartir este momento donde todos somos como todos y donde todos estamos vulnerables. El logo de SAPSI, que es la clínica, es se vale pedir ayuda. Y hay muchas investigaciones bueno, yo soy psicóloga de primera profesión, desde los monitos que tenían una mamá de alambre, una mamá que les daba de comer, y luego una mamá pachoncita con algodón, y el monito, el changuito, buscaba, yo un día dije chango en Perú, y dicen chango, no conocen la palabra chango, entonces, y ese monito buscaba a la mamá pachoncita, aunque había otra de alambre que la alimentaba. Sí. Y entonces, sí, es cierto, hay procesos dolorosos. Otro elemento importante es que los procesos del alma llevan tiempo. Sí. Estos procesos, como las pandemias, no es un accidente del que te recuperes, son procesos que nos va a llevar una buena parte de este tiempo y de este año y el siguiente. Entonces, el Tao Te Ching dice, los procesos del alma llevan tiempo. Seamos pacientes, busquemos a alguien para contar lo que nos pasa. Búscame a mí para contarte lo que te pasa. Podemos hacerlo mejor en comunidad. Yo creo que sí, estoy convencida de ello. Por eso esta idea de estas instituciones hermanas de poder compartir el Instituto Quinto junto con SAPSI, ICSIE, aquí estamos a fin de cuentas. Estamos para brindar ese acompañamiento, esa ayuda. Como dices, cuéntame lo que te pasa. Brindar esa mano para que la gente que en su momento lo esté necesitando sepan que aquí estamos en Hermosillo, IPSIE, y en Guadalajara, el Instituto Quinto. Ceci, pues con esto estaríamos dando por terminada nuestra charla. Agradezco enormemente esta posibilidad. Gracias a las personas que nos acompañaron. Vamos a estar subiendo este video para que puedan escuchar a Ceci. Gracias a quienes persistieron. Podemos escucharnos. Gracias, Betty. Sí, gracias. Que nos podamos escuchar y seguir en contacto. Algo que yo quiero decir aquí públicamente es que estoy encantada. Yo estoy estudiando el doctorado de acompañamiento humano en el Instituto Quinto con Ceci y estoy muy agradecida por todas las cuestiones que ahorita estoy retomando en el estudio, tanto en la cuestión científica, pero no solamente en la científica, sino en la personal, en lo que a mí me ha servido este doctorado y que estoy aprendiendo y lo estoy disfrutando. Muchas gracias por eso, Ceci. Y seguimos en contacto. A ti, a tu equipo, gracias. Igual, saludos a Lili, saludos allá a todos. Un abrazo fraterno, solidario a ti, a tu hermana, a todos. Un abrazo desde mi corazón. Sí, igual, estoy muy emocionada. Y aquí estamos. Igualmente. Gracias. Hasta luego, Ceci. Vamos a seguir en contacto. ¿De acuerdo? Hasta gracias pronto. A todos. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.